Bueno, volvemos a Jorge Luis Borges. Los trabajos anteriores que analizamos de Jorge Luis Borges tenían la característica excepcional de unir el mundo de la civilización con el mundo de la barbarie. Esto es algo que raramente se realizó en la Argentina y algo en lo que raramente el mismo Borges incurrió. Porque Borges siempre fue o un unitario o, digamos, un hombre de los sectores de poder, de la oligarquía, de las clases altas, y un furibundo antiperonista y anticomunista, ¿no? Las dos cosas. En este sentido, Borges siempre desdeñó a las clases llamadas bajas, y raramente, entonces, por eso tomé esos temas en Poema Conjetural y en El Sur. Ahí aparece un Borges que une la civilización y la barbarie. Pero esto no siempre fue así, de ninguna manera, y hay un cuento que es terrible y que Borges escribe junto con Bioy Casares en Montevideo. En Montevideo, que era el lugar donde estaban, digamos, exiliada la buena gente, la gente decente, la gente de pro, la gente la gente que, en fin, que se respetaba y eligió el exilio uruguayo, la Suiza de América, para huir del sofocante país del general y su mujer. Entonces, ahí es donde Borges y Bioy escriben un cuento sumamente atractivo, sumamente divertido, porque que tenían un humor tremendo, Borges y Bioy, tal es así que le llamaban a este humor el arte de la injuria. No vamos a incurrir con Jorge Luis en el arte de la injuria, pero este cuento, que, como dije, publican en la revista Brecha en Montevideo, porque no lo iban a poder publicar en la Argentina. Supongo que General se iba a enojar mucho, porque es muy agraviante. El cuento empieza con una cita de Hilario Ascasubi, un poeta de la gauchesca pero unitario. Hilario Ascasubi tiene un poema que se llama La Refalosa. La Refalosa se le dice así al cuchillo de los gauchos, porque cuando degüellan a un unitario, el unitario termina por refalar sobre su propia sangre, muere y después lo tiran entre los chanchos o los caranchos. Estos eran los gauchos antiunitarios desde la visión de las clases cultas de 1840, digamos, ¿no? Y Borges, al citar a Hilario Ascasubi, Borges y Bioy trazan una filiación literaria. Nosotros somos los herederos de Ascasubi, ¿no? Nosotros estamos en Montevideo como estuvo Ascasubi, pero no queremos estar en Montevideo, nos gustaría estar en nuestra patria. Pero ¿quién gobierna nuestra patria? El segundo, Juan Manuel de Rosas. Si Echeverría escribió El Matadero para desacreditar en grado extremo a don Juan Manuel de Rosas y demostrar que los federales tenían su lugar natural en el matadero, entre la sangre de las reses, Borges y Bioy escriben La Fiesta del Monstruo para mostrar cómo son los peronistas que van a la Plaza de Mayo a escuchar a Perón, a quien Borges y Bioy no llaman Perón, sino que llaman el monstruo. El monstruo. Esto revela que mucho cariño en el cuento no vamos a encontrar hacia el general Perón, sino todo lo contrario. Si de entrada ya lo llaman el monstruo, y lo llaman el monstruo, y el cuento se llama La Fiesta del Monstruo,
¿Por qué? Porque se trata de una concentración en la Plaza de Mayo. Entonces todos los muchachos peronistas van hacia la Plaza de Mayo porque el monstruo los ha invitado a una fiesta. Seguramente se trata de uno de los famosos 1 de mayo que organizaba Juan Domingo Perón para hablarle a la multitud. Hablando de compromiso político, dije que iba a leer el cuento que Borges y Bioy Casares habían escrito en Montevideo contra Perón. Observen hasta qué punto eran escritores comprometidos. Expliqué ya por qué el acápite es el de Hilario Ascasubi, de la Refalosa, que dice: aquí empieza su aflicción. Y voy a leer el cuento. Está narrado por un muchacho peronista, para el que Borges y Bioy han inventado un lenguaje que pretenden que sea un lenguaje popular, pero popular o no, es muy divertido y muy imaginativo el modo en que hacen hablar a este muchacho peronista. Te prevengo, Nelly, que fue una jornada cívica en forma. Yo, en mi condición de pie plano y de propenso a que se me ataje el resuello por el pescuezo corto y panza hipopótama, tuve un serio oponente en la fatiga. Ustedes observen que escribir "tuve un serio oponente en la fatiga" es de grandes escritores. Realmente son una vez. Muy bueno. Tuve un serio oponente en la fatiga. Máxime calculando que la noche antes yo pensaba acostarme con las gallinas, cosa de no quedar como un crosta en la performance del feriado. Mi plan era sume y reste: apersonarme a las 20:30 en el comité, a las 21 caer como un soponcio en la cama jaula, para dar curso con el colt como un bulto bajo la almohada, al gran sueño del siglo, y estar en pie al primer cacareo cuando pasaran a recolectarme los del camión. Pero decime una cosa, ¿vos no creés que la suerte es como la lotería, que se encarniza favoreciendo a los otros? En el propio puentecito de tablas, frente a la caminera, casi aprendo a nadar en agua bombada, con la sorpresa de correr al encuentro del amigo Diente de Leche, que es uno de esos puntos que uno encuentra de vez en cuando. Ni bien le vi su cara de presupuestívoro, palpité que él también iba al comité, y ya en tren de mandarnos un enfoque del panorama del día, entramos a hablar de la distribución de bufosos para el magno desfile, y de un ruso que ni llovido del cielo que los abonaba como fierro viejo en Verazategui. Mientras formábamos en la cola, pugnamos por decirnos al berre que una vez en posición del arma de fuego, nos daríamos traslado a Verazategui, aunque a cada uno lo portara el otro, a Babucha. Y allí, luego de empastarnos el bajo vientre con escarola, en base al producido de las armas, sacaríamos ante el asombro general del empleado de turno 2 boletos de vuelta para Tolosa. Pero fue como si habláramos en inglés, porque Diente no pescaba, ni un chiquito, ni yo tampoco, y los compañeros de fila prestaban su servicio de intérprete, que casi me perforan el tímpano, y se pasaban el Faber Cachuzo para anotar la dirección del ruso. Felizmente, el señor Marforio, que es más flaco que la ranura de la máquina de monedita, es un antiguo de esos que mientras usted lo confunde con un montículo de caspa, está pulsando los más delicados resortes del alma del popolino. Y así no es gracia que nos frenara en seco la manganeta, postergando la distribución para el día mismo del acto, con el pretexto de una demora del departamento de policía en la remesa de las armas. Bueno,
Abreviando un poco, porque el cuento es larguísimo, el muchacho peronista sigue. Tranquila, Nelly, que el guardaguja ya se cansó de morfarte con la visual y ahora se retira como un bacán en la zorra. Déjale a tu pato Donald que te dé otro pellizco en el cogotito. Cuando por fin me enrosqué en la cucha, yo registraba tal cansancio en los pieses que al inmediato capté que el sueñito reparador ya era de los míos. No contaba con ese contrincante que es el más sano patriotismo. No pensaba más que en el monstruo y que al otro día lo vería sonreírse y hablar como el gran laburante argentino que es. Te prometo que vine tan excitado que al rato me estorbaba la cubija para respirar como un vallenato. Reciencito a la hora de la perrera concilié el sueño, que resultó tan cansador como no dormir, aunque soñé primero con una tarde cuando era pibe, que la afinada mi madre me llevó a una quinta. Bueno, sigue narrando este muchacho y narra hasta que se encuentra él con todos sus compañeros. Entonces ahí describe. Nombra el bascolet, una bebida muy, muy vieja y muy entrañable, que lo come el bascolet, que era una chocolatada, se lo bebe con una milanesa fría. Entonces, no me cansaba de pensar, dice, que toda esa muchachada moderna y sana, pensaba en todo como yo, porque hasta el más abúlico oye las emisiones en cadena. Quieras que no, todos éramos argentinos, todos de corta edad, todos del sur. Como dijimos en el análisis del poema conjetural y el análisis del sur, para Borges el sur es la barbarie. Para Borges el sur es el territorio de la barbarie. Para Borges en el sur no entra la civilización. De aquí lo excepcional del poema conjetural y del cuento El Sur. Por eso marqué tanto ese pasaje final del sur, donde Juan Dalman muere feliz, ahí, en el sur, en el territorio de la barbarie, empuñando un cuchillo y embistiendo, porque compara esa muerte con la que pudo haber tenido en la clínica, entre sueros, pinchazos, y dice cuánto hubiera dado ahí en la clínica por morir así, a cielo abierto, con cuchillo y embistiendo. Entonces ahí sí hay una unión entre el sur y el hombre de cánones y latines. Pero aquí no, de ninguna manera. El monstruo es, por decirlo en un lenguaje de hoy, es un cuento de la grieta. Es una grieta gigantesca la que trazan Bioy y Borges en este cuento. Es la grieta de los años 50, la grieta entre peronistas y antiperonistas. Una grieta que llevó a los antiperonistas a escribir Viva el cáncer cuando moría Evita, y a los peronistas a decir, por ejemplo, Borlenghi, el jefe de policía, dijo en un discurso, la policía tiene que ser peronista. ¿Cómo no va a ser peronista la policía si la manejamos nosotros? Y a decir a Perón, al mismísimo Perón, todo argentino tiene derecho a dominar a otro argentino si lo encuentra accionando contra la patria. Y también dijo, a la Marina la corro con los bomberos, y también dijo el famoso, por cada uno de los nuestros que caiga, caerán 5 de ellos. O sea, todos decían cosas terribles, terribles. Por ejemplo, había un programa de radio donde se le pedía amablemente a los actores
que dijeran un texto, y el programa se llamaba Pienso y digo lo que pienso, pero al comienzo se llamó Cómo pienso. Ahora, los chistes sobre el gobernador Aloé de la provincia de Buenos Aires, todos los chistes de los antiperonistas giraban en torno a la ignorancia tremenda de Carlos Aloé. Entonces decían que sí, que Carlos Aloé había escrito un libro y que se llamaba Cómo pienso. Hay otros chistes de Aloé formidables que marcan, esto sería interminable, marcan el clima de la época, ¿no? Por ejemplo, están Perón y Aloé en una fiesta en una embajada, y Aloé se va sirviendo, tiene hambre. Uy, me voy a comer este sandwichito, dice. Uy, me voy a comer este bomboncito. Uy, me voy a servir esta aceitunita. Entonces Perón se le acerca y le dice, che, parala, dice. ¿Qué pasa, general? ¿Qué pasa? Terminala con el hito, con todos los diminutos. Oh, bueno, y Aloé se deprime, ¿no? Y se sienta ahí todo triste. Y pasa una chica con una bandeja. ¿Desea comer algo? No, gracias, no tengo apeto, dice. Un chiste conocido, pero son tan ingenuos, que hasta me voy a animar a decir uno, que tiene una mala palabra. Pero, tengan en cuenta, son chistes de los años 50. Chistes de los años 50, cuando en el 54, Alberto Castillo, en el 54, a un año del terrible golpe de la Revolución Libertadora, a un año del bombardeo a la Plaza de Mayo, el bombardeo a una ciudad abierta, infame, Alberto Castillo cantaba alegremente, yo llegué a Buenos Aires en una noche divina del 54. En Buenos Aires todo el mundo se divierte, porque aquí la gente solo sabe amar. ¡Caramba! ¿Cómo demostró la gente que solo sabía amar? Al año siguiente bombardeaban la Plaza de Mayo. Bueno, Perón se iba. Si no, los peronistas hubieran respondido con mucha fiereza. Y el cuento que quería contar era así, de Aloé. Me van a perdonar, pero es muy entrañable. En la misma embajada, está Aloé hablando con el embajador español. Y hablan, sobre todo, sí, hablan los dos, el embajador español habla mucho. Y en eso pasa una señorita otra vez con una bandeja de canapés. ¿Desean servirse algo? O de masitas, digamos. Ah, pues sí, dice el embajador español. Yo voy a coger esta masita. Y Aloé dice, bueno, yo le rompo el culo a esta. Se me ha escandalizado, Marina. Bueno, pero esto es un cuento de niños, un cuento de niños. Veremos, si después los muchachos me lo cortan. Yo estoy como usted quiere. A ver, no me van a cortar esto, que es de una ingenuidad. Bueno. Pero además, no solo es de una ingenuidad, representa la ingenuidad de la época. Este era un chiste bravo, ¿no? En la época. Y en esa época, era una época, bueno, en que se decía que los únicos privilegiados eran los niños, etcétera. Estaban en Montevideo, enfurecidos, y Bioy declara muchos años más tarde, estábamos llenos de odio con el peronismo. Es una declaración que hace Bioy en un reportaje. Y bueno, volvemos para seguir, claro. Esto es A pensar de todo, José Pablo Feynman. Volvemos al cuento de Borges Bioy. Hay un momento en que todos estos muchachos del sur que van hacia la Plaza de Mayo a escuchar la palabra del llamado monstruo
por Borges y Bioy, o sea, Perón, hay un momento en que el que le cuenta la historia a la Betty dice: hasta que vino a distraernos un sinagoga que mandaba respeto con la barba. A ese le perdonamos la vida. Pero no se escurrió tan fácil otro de formato menor, más manuable, más práctico, de manejo más ágil. Era un miserable 4 ojos sin la musculatura del deportivo. El pelo era colorado, los libros bajo el brazo y de estudio. Se registró como un distraído que cuasi se lleva por delante a nuestro abanderado, el Espátola. Bonfirraro, que es el chinche de los detalles, dijo que él no iba a tolerar que un impune desacatara el estandarte y foto del monstruo. Ahí nomás lo chumbó al nene Tonelada, de apelativo Cañazo, para que procediera. Tonelada, que siempre es el mismo, me soltó cada oreja, que la tenía enrollada como el cartucho de los manises, y cosa de caerle simpático a Bonfirraro, le dijo al Rusovita que saludara, que mostrara un cachito más de respeto a la opinión ajena, señor, y saludara a la figura del monstruo. El otro contestó con un despropósito, que él también tenía su opinión. El nene, que las explicaciones lo cansan, lo arreempujó con una mano, que si el carnicero la ve se acabó la escasez de la carnaza y del bife de chorizo. Lo reempujó a un terreno baldío, de esos en que el día menos pensado levantan una playa de estacionamiento, y el punto vino a quedar contra los 9 pisos de una pared, senza finestra ni ventana. De mientras, los traseros nos presionaban con la comezón de observar, y los de fila a cero quedamos como sándwich de salame entre esos locos que pugnaban por una visión panorámica. Y el pobre Quimicointas, acorralado, que vaya usted a saber, se irritaba. Tonelada, atento al peligro, reculó para atrás, y todos nos abrimos como abanico, dejando al descubierto una cancha del tamaño de un semicírculo, pero sin orificio de salida, porque de muro a muro estaba la mersa. Todos bramábamos como el pabellón de los osos y nos rechinaban los dientes. Pero el camionero, que no se le escapa un pelo en la sopa, palpitó que más o menos de uno se estaba por mandar en mente su plan de evasión. Chiflido va, chiflido viene, nos puso sobre la pista de un montón aparente de cascote, que se brindaba al observador. Te recordarás que esa tarde el mómetro marcaba una temperatura de sopa, y no me vas a discutir que un porcentaje nos sacamos el saco. Lo pusimos de guardarropa al pibe Saulino, que así no pudo participar en el apedreo. El primer cascotazo lo asortó de puro tarro Tabacmán, y le desparramó las encías, y la sangre era un chorro negro. Yo me calenté con la sangre y le arrimé otro viaje con un cascote, que le aplasté una oreja, y ya perdí la cuenta de los impactos porque el bombardeo era masivo. Fue desopilante. El jude se puso de rodillas y miró al cielo y rezó como ausente en su media lengua. Cuando sonaron las campanas de Montserrat, se cayó porque estaba muerto. Nosotros nos desfogamos un rato más
con pedradas que ya no le dolían. Te lo juro, Nelly, pusimos el cadáver hecho una lástima. Luego, Morpurgo, para que los muchachos se rieran, me hizo clavar la cortaplumita en lo que hacía las veces de cara. Después del ejercicio que acalora, me puse el saco, maniobra de evitar el resfrío, que por la parte baja te representa 0,30 en genioles. El pescuezo lo añudé en la bufanda que vos surciste con tus dedos de hada y acondicioné las orejas soto el chambergolino. Pero la gran sorpresa del día la vino a detentar Pirosanto en la ponenda de meterle fuego al rejuntapiedras, previa realización en remate de anteojos y vestuario. El remate no fue suceso. Los anteojos andaban misturados con la viscosidad de los ojos y el ambo era un engrudo con la sangre. También los libros resultaron un clavo porque resultó ser Grafia Cane. Pudo rescatarse su reloj del sistema Roscoff sobre 17 rubíes y Bonfirraro se encargó de una cartera Fabricant que hasta 9 pesos con 20 y una instantánea de una señorita profesora de piano. Y el otario Rabasco se tuvo que contentar con un estuche Bauch para lentes y la lapicera Fuente Plumex, para no decir nada del anillo de la antigua casa Poplavsky. Presto, Gordeta, quedó relegado al olvido ese episodio callejero. Banderas de boitano que tremolan, toques de clarín que vigoran, doquier la masa popular. Formidable. En la Plaza de Mayo nos arengó la gran descarga eléctrica que se firma doctor Marcelo N. Frogman. Nos puso en forma para lo que vino después, la palabra del monstruo. Estas orejas lo escucharon, Gordeta, mismo como todo el país, porque el discurso se transmite en cadena. Este es el cuento, es un cuento terrible, y hay que encontrar alguna de sus claves. Evidentemente claramente se trata de una relectura del Matadero de Echeverría. Ahora, en el cuento de Echeverría, el que extravía sus pasos es un elegante unitario que va en silla inglesa, a caballo, muy bien vestido, y tiene la desgracia de extraviar sus pasos en el matadero. Cae sorpresivamente en el matadero y los carniceros del matadero se empiezan a divertir muchísimo con la llegada de este unitario tan elegante. Entonces lo someten a vejámenes totales. La diferencia es que el unitario de Echeverría insulta a los del matadero. Les dice insultos que los del matadero no deben entender, porque les dice sayones, cobardes, muerto ante que desnudo. Y lo desnudan y usan el marlo que usaba la mazorca, que por eso se llama la mazorca, porque usaba un choclo para una penetración anal dolorosísima. Así se lo hacen al unitario de Echeverría hasta que explota. Todos dicen, explotó el unitario. Explota, dice Echeverría, de indignación, de dignidad, explota y su sangre enchastra a todos. Ahí vive la Federación Rosina, en el matadero. Y todo el cuento de Echeverría tiende a identificar a los hombres de Rosas con los animales del matadero. Cuanto más odio hay en estos cuentos, más terrible es el panorama que prefiguran cuando tomen el poder los que han narrado el cuento.
De aquí que si se identifica a los hombres de Rosas con animales, cuando Rosas tenga que huir y estos queden desguarnecidos, se los va a matar como animales. Lo mismo pasa con el cuento de Borges y Bioy, pero con un toque excepcional. Ya no es un unitario, es un judío. ¿Por qué es un judío? Porque los enemigos de Perón decían que Perón era un nazi. Entonces, si Perón era un nazi, sus adherentes, la masa peronista, los muchachos del sur, eran también nazis y odiaban a los judíos. Y la víctima del peronismo es un judío, así como la víctima de Rosas es un unitario. El cuento de Borges y Bioy es uno de los textos del odio en la Argentina. Es uno de los textos furibundos. En realidad es muy desagradable porque no tiene piedad en la descripción de la muerte del ruso Vita, como le dicen Borges y Bioy, asumiendo que es el que habla es el muchacho peronista. Pero le dice Quimicointas, le dice ruso Vita, ¿no? Que será ruso Vita, una mezcla de comunista y ruso. El ruso Vita, el Quimicointas, que no tenía la musculatura del deportivo, que era 4 ojos, que llevaba libros en la axila, libros y de estudio, y al que matan de un modo espeluznante. Era así la multitud del peronismo cuando iban a la plaza a escuchar a Perón. Mataban gente en el camino. Bueno, así lo cuenta este cuento, escrito con tanto odio como el matadero de Echeverría, y por eso tiene ese realismo despiadado que en Echeverría anticipa al verdadero realismo. Ahora en Borges y Bioy, es un cuento, como dice Bioy más tarde, escrito desde el odio. Creo que estamos terminando como Borges por hoy, y nos queda, ya hemos visto el poema conjetural, el sur, donde Borges encuentra la unidad entre lo bárbaro y lo civilizado, y la fiesta del monstruo, donde no hay unidad posible y el odio hacia la barbarie es gigantesco. Vamos a continuar en el próximo programa y seguramente a terminar detallando algunas posiciones políticas de Borges, no tanto en sus declaraciones y reportajes, sino en su misma literatura.